Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho que estemos juntos a través de este medio digital. Este es tu amigo el pastor Iván Malabarca y estamos estudiando la lección de la escuela sabática. Ya sabes que cuando nosotros antes de entrar a la iglesia estudiamos un curso bíblico y lo seguimos estudiando hasta terminarlo. Pero cuando ya estamos dentro de la iglesia seguimos estudiando y nuestro estudio bíblico permanente, perenne, constante es la lección de la escuela sabática. Si estos videos están siendo producidos semanalmente y pues si te son de ayuda, por favor regálanos un like y también compártelo con tus amigos, compártelo con tus amigas. Lo estamos difundiendo en nuestras diversas plataformas de Facebook, Twitter, YouTube y también en LinkedIn. Así que Dios te bendiga y muchas gracias por estar mirando este repaso de la lección. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por permitirnos estudiar esta lección, la lección número 11 de este primer trimestre del 2023. Danos, Señor, de tu protección, de tu compañía. Ayúdanos, Señor, para hacer las cosas bien. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana es una lección muy buena, como todo este trimestre ha estado muy interesante, básicamente para volvernos mejores administradores de los bienes, de las finanzas y de los recursos que tenemos. Entonces vamos estudiando básicamente lo que tiene que ver con el primer día, el día sábado, ¿ok? Día sábado. ¿Cuál es el mensaje central del día sábado? Es el siguiente. En el Sermón del Monte, Jesús abordó estas necesidades básicas y luego declaró: porque los paganos buscan estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Esto es clave, esto es tremendo, esto es contundente. Primero hay que buscar las cosas de Dios. Luego la ropa, la casa, los recursos abundantes o justos, medidos, todo viene de Dios. ¿Por qué? Porque tú dices, mi salud, mis estudios. ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la capacidad de mirar? ¿Quién te dio la capacidad de razonar? Un golpe en tu cráneo te puedes quedar con una afasia de Broca, una afasia de Wernicke, o una mala alimentación por varios años puede darte un stroke, o por la tensión, o de pronto de manera genética, algo puede pasar. Tu vida puede cambiar en un instante. Por eso no debes perder de vista que primero es el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo es todo. Todo es todo. Si yo estoy hablando ahorita a una persona que está enferma y dice, lo que pasa es que yo confiaba en Dios y me he enfermado, entonces no conviene confiar en Dios. No, te equivocas. Pudo haber sido peor. Esta semana mi hija se cayó y se hizo una herida muy fea en una de sus rodillas. Y dimos gracias a Dios porque pudo haber sido peor. Entonces, cuando estos malestares tocan justo a las personas que más amas, es ahí donde tú tienes que decirte: yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, y Dios nos cuida de lo peor. Dios provee para ti. No te olvides de eso, por favor. Vamos entonces ahora con el día domingo. Poner a Dios en primer lugar. En 2 Crónicas 20, 1 al 22 vemos a Josafat que, habiéndose preparado para la guerra, teniendo fortalezas, teniendo un buen ejército, teniendo la capacidad de poder enfrentar con relativa tranquilidad a los ejércitos enemigos, cuando él se entera que vienen ejércitos contra él, no es que sea cobarde. Él era valiente, pero a pesar de toda su preparación, lo primero que él hizo fue buscar a Jehová. Y ahí está la cosa, que tú tienes que buscar a Jehová primero, así sepas bien tu oficio, conozcas bien tu profesión, así tú tengas salud, así tengas una cuenta bancaria generosa, así tengas 2 autos, así tengas los mejores equipos electrónicos, la mejor comida, tengas tu frigider lleno. Tienes que encomendarte a Jehová y tienes que confiar en Jehová, porque solo Jehová da la victoria.
Entonces Josafat se puso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Todo el pueblo se reunió en el atrio del templo, como había orado Salomón que haría si se enfrentaban a algún problema. Y ahí oraron y clamaron, y entonces el Espíritu del Señor vino sobre un profeta y le dieron este mensaje: no teman ni se amedrenten ante esta gran multitud que viene, porque la guerra no es de ustedes, sino de Dios. O sea, tú puedes estar bien preparado, bien apertrechado, puedes estar lista para poder enfrentar este desafío, pero la victoria la da Dios. Entonces, no es la victoria del que más corre, sino es de quien Dios le quiere dar. Tú tienes que prepararte, no tendrás que pelear en esta ocasión, dijo el profeta. Apóstense y quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará, según de Crónicas 20, 15 al 17. Entonces, recuerda esto. Crean en Jehová el Señor, crean en el Señor su Dios y estarán seguros, dijo Josafat a su pueblo. Crean a sus profetas y serán prosperados, según de Crónicas 20:20. Los hombres de Judá tardaron 3 días en recoger el botín de la batalla, y al 4.º día regresaron a Jerusalén cantando al andar. Porque cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Venga lo que venga, cuando Dios está contigo, avanza en paz. El desafío para nosotros es confiar en Dios, confiar en su dirección, ¿ok? Esa es la cosa. Tú y yo necesitamos confiar en Dios. Entonces, el pensamiento clave del día domingo es: primero es Dios antes que cualquier recurso o razonamiento. Primero es Dios antes que cualquier recurso o razonamiento. La siguiente lección es la del día, lección del día lunes, ¿ok? Confía en Dios y no en tus recursos. David, el gran rey David, pues sabemos que David era un hombre que confiaba en Dios, y pues su relación con Dios era muy potente y muy fuerte. David confió, venció al gigante y etcétera. Pero también hubo ocasiones en que David perdió frente a la tentación. Cuando llegaron tiempos difíciles, también David escuchó al diablo, cedió a la tentación. En 1 Crónicas 21, 1 al 14, se narra el evento en que David quiso saber cuánto era su población, cuánto era hizo un censo, quería saber cuánta gente había para la guerra. Y Joab, su general, dijo: pero no puedes hacer eso. Joab lo trató de detener, pero David estaba pues con un ensalmo satánico, y él quiso confiar más en sus fuerzas y en sus recursos que en Dios. Mira, nadie, dice la lección, y esto te lo repito yo ahora con mis palabras: si tú confías en Dios no vas a perder. Alguien dirá: pero pastor, yo ahorita tengo cáncer y soy un cristiano de toda mi vida, diezmo, pacto, y me da cáncer. Confía en Dios. Si Dios ha permitido que tengas esta enfermedad, pues entonces abandónate a Dios y dile: Señor, cumple tus propósitos. Hágase tu voluntad y no la mía. Suena duro decirlo, pero alguien tiene que decirlo. Puede que sea hasta de pronto políticamente incorrecto decírtelo, pero hay que decírtelo. Si tienes cáncer, no le eches la culpa a Dios. Si estás teniendo un problema, perdiste el trabajo, no le eches la culpa a Dios. Sí, le echó la culpa a Dios, dirá alguien, porque por guardar el sábado me han echado del trabajo. Pero tranquilo, tranquila, no culpes a Dios, culpa al diablo. Culpa al diablo que hace la guerra a los hijos de Dios. Culpa al diablo que te quiere ver sufrir con cáncer. Culpa al diablo que te quiere eliminar. Pero ¿sabes qué? Si tú confías en Dios, aún el cáncer, Dios puede sanarte. Punto 1. Y punto 2. Si morimos de cáncer, pues lo primero que vas a mirar cuando despiertes será el rostro sonriente del Señor diciéndote: ven, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa era la única forma de asegurar tu salvación. Entonces, ¿qué debes hacer? Confiar plenamente. Oliver Cromwell, de 1599 a 1658 fue su vida. Él
tuvo una cita, tuvo una frase que se le atribuye a este gobernante británico. Confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, confía en Dios, pero haz tu parte. Ya, tengo cáncer, pero hazte el tratamiento. Empieza una dieta. Te echaron del trabajo. Confía en Dios, pero ponte a buscar anuncios clasificados de empleo. ¿Me dejo entender? Trabajabas 8 horas, te quedaste sin trabajo, ahora busca trabajo 8 horas. No busques trabajo 1 hora. Busca trabajo 8 horas hasta que encuentres, con la bendición de Dios. Quizás Dios tiene algo mejor para ti. Quizás Dios está formando en algo, en algún aspecto. No pierdas tu fe, no claudiques. Entonces, cuando el pueblo confiaba en Dios, Dios honraba la confianza y proveía para el pueblo. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer ahora entonces? Debemos estar a cuentas con Dios. Aprovecha este tiempo de paz que estás viviendo. ¿Ok? Entonces el mensaje del día lunes es: Dios asegura la victoria, no tus fuerzas. Prepárate todo lo que quieras. Y está bien, estudia, termina tu carrera universitaria. Pero Dios asegura la victoria. Recuerda eso. Vamos con el día central de la semana, el día que es en el embudo de la semana, el día pico, el día principal, que es el día martes. Es hora de simplificar. ¿Qué debemos hacer los cristianos adventistas del séptimo día en respuesta a los tiempos difíciles que estamos viviendo en los últimos días? Tenemos pandemias, tenemos terremotos, tenemos guerras, tenemos ideologías que están sometiendo a nuestros jóvenes. ¿Qué debemos hacer? ¿Atrincherarnos, apartarnos del mundo como hacían en los comienzos de la historia del cristianismo algunos ascetas, algunas personas, algunos ermitaños, algunos cenobitas, algunos estilistas? Estilistas no de los del cabello, sino estilistas que vivían encima de columnas lejos de la población. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Atrincherarnos en un modo supervivencia para alejarnos del mundo? No, en realidad todo lo contrario. Este pensamiento de la elección me gustó porque sabemos que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo están cerca. Queremos usar nuestros bienes para contar a otros las buenas nuevas. Entonces Dios te quiere dar abundancia y abundancia, ¿pero para qué? Para emplearlo para contar a otros las buenas nuevas. ¿Ok? En 2 de Pedro 3 al 12 se nos comunica que debemos tener clara la venida del Señor. Es inminente. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Estamos viviendo los descuentos. ¿Ok? Y vendrá el Señor en el momento menos esperado. Entonces, ¿de qué vale haber acumulado tanta riqueza si todo se va a quemar? Al final todo se va a perder. ¿Qué debemos hacer con nuestras posesiones? Pues ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus posesiones. Alguien dirá, pero yo tengo 4 casas. ¿Pero para qué? Muy bien, lo que pasa, pastor, es que yo tengo mis 4 casas, las rento, entonces doy un buen diezmo y doy mucha más grande ofrenda para hacer crecer la obra de Dios. Entonces está bien, has hecho una especie de mecanismo de bendición para poder dar, para que crezca más la obra. Sí, pastor, yo compro Biblias, dirá alguien, y regalo a mis parientes y les enseño a usarla. Yo pago un programa de radio, pastor, para predicar el evangelio. Está bien, no hay problema, adelante, ¿ok? Pero los que no, entonces, ¿qué debemos hacer? Quizás más es menos. Más bien, reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible, nos recomienda Elena de White. Tu vida puede terminar antes de lo que tú piensas. Quizás no lleguemos al final de la semana, quién sabe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estar advertidos que la segunda venida es lo siguiente que veremos si morimos. Y eso sí es rápido, ¿ok? Eso sí es rápido. Como cristianos adventistas del séptimo día, estamos a las puertas de la eternidad. Nosotros más que nunca estamos conscientes de que hemos sido bendecidos, pero estamos a las puertas de la eternidad. Si Dios nos ha dado riquezas, disfrútalas, está bien, pero haz esto sin dejar de hacer lo otro. No te olvides que tenemos que también ser muy generosos con los necesitados, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea central de este día martes, que es el día más importante de la semana? Recuerda que debes vivir simple, disfruta y sé generoso, ¿ok? Ese es el centro de todo.
de esta. Recuerda que debes vivir simple, disfruta y sé generoso. ¿Ok? Entonces, cuando Dios dice que te va a dar bendición hasta que sobreabunde, es para que ese sobreabunde sea de bendición para aquellos que no tienen esa capacidad y de generar riquezas. Y otra cosa, que ellos te vean a ti y digan, yo quiero ser como tú, quiero adorar al Dios que tú adoras. Y hasta tus riquezas son un medio de evangelización. Vamos ahora con el día miércoles de esta semana que estamos estudiando. Prioridades. ¿Quién es primero en Dios? ¿Qué es primero en tu vida? ¿Qué es primero en tu vida? Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo es todo. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu ser. Cuando entregamos todo a Cristo, no queda nada para otro Señor. Así es como debe ser. Todo para el Señor. Yo no sé por qué, como dice mi esposa, yo no sé por qué algunas personas buscan adrenalina en juegos extremos, en drogas, en placeres prohibidos. Si vivir por fe es lo más adrenalínico que hay. Si no, lee la historia de Job. Avanza por fe. Mateo 6:24. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a este versículo? Mateo 6:24. Según este versículo, se pone muchas veces en colisión, en dirección de golpe, de choque, nuestros principios cuando tenemos riquezas. ¿A quién debes servir? ¿O a las riquezas o a tu Dios? Pues sirve a Dios. Si tú sirves a Dios y no a tus riquezas, las riquezas no se vuelven un fin, sino se vuelven un recurso para servir a Dios. ¿Me dejo entender? Pero si tú sirves a las riquezas, tú vas a querer hacer que tu religión se adapte a tus riquezas. Y estás mal. Pero si tú sirves a Dios, las riquezas se vuelven una herramienta para el servicio de Dios. Entonces, estamos rodeados de mensajes de prosperidad. La gente se compara y quiere tener más cosas. Pero tú y yo debemos poner nuestra vista en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Debemos poner nuestra vista en la patria celestial. Esa es la cuestión. Pon tu vista en el cielo. El atractivo de todo lo que hay en el mundo es fuerte. La atracción por la gratificación inmediata también está allí, susurrándonos al oído, incluso tirándonos de la ropa, diciéndonos, hey, compra. Pues ten mucho cuidado, ¿ok? Ten mucho cuidado, no caigas presa de la vanidad de la vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje central del día miércoles? Mira las cosas de arriba, mira las cosas eternas, mira las cosas celestiales. Y llegamos a la lección jueves. Lección jueves, estamos ya casi al final de la lección, ¿ok? Y aquí nos hace reflexionar que llegará un día en que ya no podremos ni comprar ni vender. ¿Por qué? ¿Por qué no podremos comprar ni vender? En Daniel capítulo 12, verso 1, dice que habrá un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hay ser humano sobre la tierra. Entonces, ¿qué tiempo de angustia es? Bueno, recuerda, hemos tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra del Golfo, la Guerra de Afganistán, entre ellas la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. Hemos tenido el COVID, antes de eso hemos tenido el SIDA, y antes de eso, y estamos rodeados, terremotos y pestes. Ha habido angustias, pero imagínate qué macroangustia va a venir en los últimos días. Apocalipsis 13, 11 al 17 dice que habrá una persecución en los tiempos del fin contra los verdaderos hijos de Dios. Y esa persecución encaja muy bien en querer controlar tu vida por artificios financieros. Porque la profecía dice que en los últimos días no podrás comprar ni vender si no te hubieras puesto la marca de la bestia. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Que yo no voy a poder comprar ni vender si no tengo la marca de la bestia? Sí, eso dice la profecía. Y aquí hay un aspecto interesante, compra-venta.
¿Será que estamos tan metidos en esta sociedad moderna que todo gira en torno a la compra-venta? Pues claro, el hecho de que vayas como empleado a trabajar en una fábrica, tú vendes tu tiempo y tus habilidades por un dinero. Estás haciendo un intercambio. Además, cuanto más dinero tengas, más participación tendrás en este mundo. A menos que en términos de posesiones materiales y así, seguramente la presión para amoldarte a las presiones de este mundo sea mayor, porque vas a querer tener más. Entonces hay una estrategia que Dios dejó para solucionar esto. Hay una estrategia que Dios dejó para que tú y yo nos ubiquemos de que no somos de esta tierra, sino que debemos poner las cosas en las cosas celestiales. La vista en las cosas celestiales. Entonces, ¿cuál es esa estrategia? Deuteronomio 14:22, el diezmo. Cuando tú diezmas, aprendes a temer a Jehová. Cuando tú diezmas, de manera concreta, tú declaras que tú le perteneces a Dios y que todo lo tuyo le pertenece a Dios. Cuando tú diezmas, empiezas a experimentar la bendición de Dios a tus bienes materiales. Experiméntalo. Acércate a una iglesia adventista y pon el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Ganas $1,000, $100 es tu diezmo, la 10ª parte. Te nacen 10 pollitos, separas un pollito, y que cuando crees que ese pollito lo vendes y el dinero que se gana es para la iglesia. Muchas personas que no distinguen esto de manera espiritual piensan que es para que se malusa, que se bota, que está mal, pero millones de personas que han experimentado la bendición del diezmo se quedan con 9 partes, dan una parte, la 10ª parte, ellos se quedan con 9, pero esas 9 partes valen como si fueran 12 o 13, porque se multiplican. Entonces, yo te invito a participar de la bendición del diezmo. Llegamos al final de la lección. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidado, tú, como clase media, ¿ok? Tú, que estás, no eres rico, no eres pobre. Entonces tú dices, yo tengo lo exacto, esto no es un problema para mí, las riquezas no son un problema para mí. Pero ten mucho cuidado. No pienses que no corres peligro con las riquezas. Aunque pienses que no tienes mucho, quizá tu corazón está en ese teléfono que tienes, o en ese auto que no es nuevo, pero que valoras mucho porque te sirve. No te digo que te desprendas de tus cosas, sino te digo que pongas todo en su real dimensión. El diezmo puede ser al menos un poderoso antídoto espiritual contra los peligros de las riquezas, incluso para quienes no son particularmente ricos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento de la lección. Si te gustó, por favor compártelo, dale like y déjame un comentario. Y pasa la voz que estamos estudiando las lecciones semana a semana. Que Dios te cuide, un fuerte abrazo para ti. Valoro mucho que veas este video. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu hija y por tu hijo que está al otro lado de la pantalla. Abrázalo con tu amor. Por favor, dale prosperidad, pero que la prosperidad no la maree, sino que, Señor, vea esa prosperidad como una herramienta para para tener bendiciones, pero para bendecir a otros también, Señor. Gracias por ser tan bueno. Señor, tú eres Dios. Cura a este joven. Consuela a esta señorita. Dale las respuestas que necesita este hombre. Y por favor, hazle sentir tu presencia y tu compañía santa a esta mujer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y primero Dios, nos vemos la siguiente semana.